Y ahora voy a compartirles la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces el día de ayer, pues lastimosamente, a eso del final de la clase, pues el internet como que falló, ¿verdad? Se cortó la llamada y pues ni modo, no se pudo escuchar, supongo, del todo lo que yo estaba diciendo. No sé exactamente en qué momento fue, pero como les repito, no era nada, eh, no era, digamos, mucho lo que hablé, ¿verdad? Y si recuerdan, disculpen, a ver, si recuerdan, pues lo último de ayer estábamos discutiendo cómo la fuerza, perdón, el peso es una fuerza y cuál es la diferencia entre masa y peso, ¿verdad? Yo les dije, si ustedes toman su peso en otro planeta, ¿verdad? Va a ser diferente al peso que tenemos acá, porque la aceleración debido a la gravedad en otro planeta va a ser diferente, debido a que el factor, esto no se mide en clase, pero el factor que determina la fuerza de esa atracción gravitacional entre los dos cuerpos tiene que ver con la masa de los dos cuerpos. En este caso, la Tierra es más masiva, por lo tanto, que la Luna, por ejemplo. Entonces aquí G es mayor. Y bueno, quedamos en que el peso se va a llamar W, tiene una magnitud mg, que en magnitud quiere decir, ese es el valor numérico, no importa la dirección, no importa si es positivo o negativo. Pero en general, el peso ya sabemos nosotros que es un vector W que tiene un mg, ¿verdad? De magnitud y dirección menos y, asumiendo de que estamos utilizando nada positivo hacia arriba. Yo les dije más adelante, van a ver que esta es la convención, pero yo prefiero que ustedes coloquen la dirección positiva como la dirección en la cual está acelerando, o ustedes creen por lo menos que está acelerando el sistema, porque no siempre vamos a saber si un sistema va a acelerar hacia un lado o hacia el otro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros metemos el dato de aceleración, los ejercicios usualmente me dicen una aceleración de y me dan un número, no me dicen positivo o negativo. Y nosotros, dependiendo de cómo pusimos nuestro marco de referencia, entonces va a ser positiva o negativa, ¿verdad? Como en este caso, nuestro marco de referencia es positivo hacia arriba y la aceleración es hacia abajo, por lo tanto negativo G, ¿verdad? Bueno, solo nos falta una ley de Newton, muchachos, y es, digamos, la ley más fácil, ¿verdad? Eh, Decimos la tercera ley de Newton, conocida como acción y reacción. Es fácilmente conocida como la ley de acción y reacción, ¿verdad? Usualmente ustedes o uno en la vida cotidiana dice que cada acción tiene una reacción, ¿verdad? O sea, si yo, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Si ustedes golpean con un puño la pared, ustedes están ejerciendo una fuerza sobre la pared, correcto, pero cuando su puño choque con la pared no significa que a ustedes no les va a doler, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pared también ejerció una fuerza sobre ustedes, ¿verdad? Entonces, a toda acción tiene una reacción, pero nosotros, para dar una definición un poquito más formal, digamos, voy a decir, si un objeto, digamos, que le voy a llamar A al objeto, al primer objeto, ejerce una fuerza sobre un segundo objeto. El segundo objeto va a ser B. Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B,
coma, entonces. El objeto B le voy a quitar el paréntesis, ¿verdad? Mejor. Entonces, el objeto B también, ¿ok? También, o sea, los dos están ejerciendo fuerza, también ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta. Sobre el objeto A. Entonces, aquí queda claro, ¿verdad? Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces esto de acá, digamos, toda esa primera oración de acá sería lo que es la acción, ¿verdad? Yo estoy empujando una pared. Esa es la que consigue, o sea, yo, objeto A, empujo la pared, objeto B. Entonces, la pared, objeto B, también ejerce una fuerza. No es la misma fuerza. También ejerce una fuerza que tiene igual magnitud, pero la dirección es opuesta sobre el objeto A. O sea, la pared también va a ejercer una fuerza sobre mí. Va a tener la misma magnitud con la cual yo le estoy empujando, pero la diferencia es que si yo le empujo a la pared hacia un lado, la pared me empuja a mí hacia el otro. Y esta sería lo que nosotros le llamaríamos usualmente reacción. Y esto es importante, ¿verdad? Igual magnitud y dirección opuesta. Usualmente, ¿ok? Usualmente nosotros nos quedamos simplemente con esto, ¿verdad? Ok, entonces, si yo estoy diciendo que hay una fuerza que el objeto A le está aplicando al objeto B, esa es la notación que estoy usando ahorita. El objeto A le ejerce una fuerza al objeto B. Entonces, usualmente es un poco confuso, digamos, pero nosotros venimos y ponemos de un solo esto. Esto es incorrecto. ¿Ok? Esto es incorrecto. Porque no tienen la misma dirección. Entonces, no son, un vector no es igual al otro. Entonces, en notación vectorial, ojo, en notación vectorial, la tercera ley se escribe así. Vectorialmente hablando, ¿verdad? No lo voy a encerrar del todo. Esto me demuestra a mí, bueno, junto con el otro, ¿verdad? La verdad. Yo puedo sacar la magnitud del vector FAB, ¿verdad? Por los métodos que ya conocemos cómo se saca la magnitud de un vector. Eso no importa. La magnitud de FAB se va a llamar FAB, sin el signo vectorial, símbolo vectorial. Y es así, la magnitud de FAB va a ser igual a la magnitud de FBA. No, estas dos, a pesar de que se miran parecidas, no son contradictorias y son el mismo fenómeno. ¿Qué me dice este negativo? La dirección opuesta. ¿Qué me dice esto? Que las magnitudes son iguales, ¿ok? Entonces, esto en realidad es la tercera ley de Newton. ¿Y qué es lo que nosotros utilizamos usualmente? La que utilizamos en realidad es esta, ¿ok? Esta de acá, la voy a
a poner en una nube. Lo que nosotros utilizamos es esto en forma de fórmula. Y esto solo lo utilizamos conceptualmente. ¿Ok? O sea, ustedes analizan, miran hacia dónde van las fuerzas y miran, ok, como aquí hay una fuerza, tiene que existir una fuerza de igual magnitud, pero dirección opuesta, dicen. Entonces dibujan el vector. Pero lo que usamos en la fórmula al final es esta, ¿verdad? Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Aquí, el que tengo aquí a la derecha. Yo estoy ahí a la derecha apoyado sobre la pared. Entonces, la pared, ¿ok? Mi brazo aquí está en contacto con la pared. ¿Qué fuerza va a aparecer de las que ya vimos? La fuerza normal, ¿ok? ¿Cómo va a ser? De la pared hacia afuera, porque la pared está ejerciendo la fuerza, ¿verdad? De la pared hacia afuera va a aparecer una fuerza y esa fuerza es una fuerza normal. Usualmente la podría dejar solo como normal, pero para que se entienda voy a poner la normal que la pared le está ejerciendo a Miguel, NPM. Y digamos, solo le voy a poner un número inventado, solo para que entendamos. Este es un vector, ¿verdad? La fuerza en general es un vector. Digamos que esa fuerza es de 10 newtons en dirección X positivo, porque va a la derecha. Ojo, entonces, esa fuerza está sobre Miguel. La pared le está ejerciendo esa fuerza a Miguel, pero Miguel, al mismo tiempo, está en contacto con la pared. Y entonces, si la pared está ejerciendo una normal sobre mí, ¿qué sucede? ¿Qué estoy ejerciendo yo sobre la pared? También estoy ejerciendo una fuerza normal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la fuerza normal que yo estoy ejerciendo es, ok, por decir así, miremoslo desde el otro punto de vista. No miremos con quién está en contacto Miguel. No, la pared está en contacto con Miguel. Entonces aparece una fuerza. ¿Quién la está ejerciendo? Miguel. Entonces perpendicular hacia afuera de Miguel. Perpendicular a la superficie, ¿verdad? Y a esta le vamos a llamar N, que Miguel la está ejerciendo a la pared. Y es un vector también. ¿Cuál es la cualidad que tiene esta fuerza? Ok, tiene la misma magnitud que la fuerza que la pared me está ejerciendo a mí. O sea, también es una fuerza de 10 newtons. Pero está, fíjense bien, en dirección opuesta. Esta está hacia la izquierda, o sea, está en menos X, ¿verdad? Entonces, usualmente nosotros no lo escribimos así, ¿verdad? Usualmente lo escribimos como menos 10 newtons en dirección X. Voy a cambiarlo de color simplemente porque no se mira muy bien el contraste. Lo voy a poner en verde todo esto. Vamos a ver cómo se mira en verde. Está mejor, ¿verdad? No es perfecto, pero mejor. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que yo ejerzo? 10. Y la magnitud de la fuerza que ejerce la pared, 10. Tienen igual magnitud, pero no son el mismo vector. ¿Ok? Un vector es igual a negativo el otro. Se puede ver fácilmente. Un vector es 10 newtons en X y el otro es menos 10 newtons en X. Pero la magnitud de la fuerza, o sea, qué tan, entre comillas, fuerte empujo yo o empuja la pared, es la misma. Las dos empujan con 10 newtons, solo que en direcciones opuestas, ¿verdad? Y eso, muchachos, es la tercera ley de Newton, ¿no? No hay más, o sea, no hay mucho más que discutir. ¿Para qué en general no hay ejercicios, creo yo, bien específicos de la tercera ley de Newton? ¿Ok? No hay ejercicios bien específicos de la tercera ley de Newton, así como que de hacer cálculos. Es más, la tercera ley de Newton nosotros la utilizamos como herramienta en algunos ejercicios.
Porque, bueno, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros vamos a resolver cualquier ejercicio, ya sea de la primera o la segunda ley, tenemos que preguntarnos, ¿quién es el objeto de estudio? Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando cuáles son las fuerzas que están actuando sobre Miguel. Entonces, ahí tengo que tomar en consideración todas las fuerzas que actúan sobre Miguel. ¿Esta fuerza sobre quién actúa, muchachos? Sobre la pared y Miguel no. En sí, esta que circulé sobre la pared. Miguel, o sea, yo estoy empujando la pared, pero ¿a quién está afectando la fuerza? A la pared. Entonces, la fuerza, esta fuerza es un par, ¿verdad? Miguel a la pared y la pared a Miguel. Si yo fuese a tomar en cuenta un análisis de primera o segunda ley de Newton sobre Miguel, tengo que tomar en cuenta solo la fuerza naranja, porque esa es la que actúa sobre Miguel, ¿verdad? Ese es el único detalle que hay que tener en cuenta. Y bueno, cómo aparecen pares acción-reacción y si es un ejercicio con varios cuerpos, entonces, bueno, tal vez nos toque a nosotros encontrar cómo es una en relación a la otra. Entonces ustedes cuando plantean tienen que recordar, tienen la misma magnitud por tercera ley de Newton. Eso es todo. El libro pone algunos ejemplos, no nos vamos a meter mucho a rollo en ello, ¿verdad? Pero lo que dice es importante en los ejercicios que nosotros identifiquemos todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Y es importante que ustedes identifiquen cuáles son los pares acción-reacción. Recuerden, si hay una fuerza, al final tiene que haber una reacción o sea, por ejemplo, esta manzana, ¿verdad? Digamos, aquí están dibujadas dos fuerzas. Dice, la fuerza de la mesa sobre la manzana y la fuerza de la tierra sobre la manzana. ¿Ok? Pero esas dos fuerzas que están dibujando, que son las fuerzas que están actuando sobre quién. Fíjense bien, si yo voy a resolver un ejercicio, ojo, si yo voy a resolver un ejercicio, yo quiero saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre la manzana. Solo dibujo las fuerzas que actúan sobre la manzana, que son la fuerza que la mesa ejerce sobre la manzana y la fuerza que la tierra ejerce sobre la manzana, que sería su peso. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que estas dos son de igual magnitud porque son para acción-reacción. No es así. Porque fíjense bien, el par acción-reacción tienen que ser dos fuerzas que actúan entre los mismos cuerpos. Por ejemplo, esta fuerza que la mesa ejerce sobre la manzana es una fuerza normal, ¿verdad? Entonces, la reacción es el efecto que la manzana hace sobre la mesa. ¿Ok? Entonces, si yo estudio el par acción-reacción, en este caso en el inciso C, aquí dice, ¿verdad? Ok, hay una normal que la mesa le ejerce a la manzana y hay una normal que la manzana le ejerce a la mesa. Ese es el par acción-reacción. Por otro lado, la fuerza que la Tierra ejerce sobre la manzana es el peso de la manzana, pero también hay una fuerza que la manzana le ejerce a la Tierra. Claro, es muy pequeña para mover la Tierra y usualmente no la tomamos bueno, en general no se toma en cuenta cuando hacemos el análisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí quien estoy estudiando yo es la manzana. A mí no me importan las fuerzas sobre la Tierra, ni me importan las fuerzas sobre la mesa. Pero no significa que esta con esta son un par acción-reacción, ¿verdad? Entonces luego aquí dicen, si eliminamos una de las fuerzas que actúan sobre la manzana, entonces debería desaparecer el par acción-reacción, ¿verdad? Si yo quito la mesa, ya no existen estas dos fuerzas. Las dos fuerzas se van porque son acción y reacción, ¿verdad? Dice, las dos fuerzas sobre la manzana, que son estas dos, no pueden ser un par acción-reacción porque actuaría sobre el mismo objeto, ¿verdad? Las fuerzas de acción y reacción no actúan sobre el mismo objeto. Así como yo tengo acá, ¿verdad? Hay una fuerza normal que actúa sobre mí y hay una fuerza normal que actúa sobre la pared. Ese es un par acción-reacción. Actúan sobre cuerpos distintos, ¿verdad? Aquí ponen otro ejemplo con una cuerda, ustedes lo pueden estudiar, ¿verdad? Simplemente un hombre jala la cuerda, entonces debido a que él jala, la cuerda reacciona, luego al otro lado la cuerda reacciona en esta dirección y aparecen pares acción-reacción. Y ustedes pueden ver cuál es la acción y cuál es la reacción basados en este ejemplo. Bueno,
Eso es todo la tercera ley de Newton, muchachos. ¿Tienen alguna consulta? No, listo. Ok. Entonces, eso es en general todo lo de este capítulo, pero faltan algunos temitas que, bueno, no temitas, pero algunas cosas. Como que es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Ahorita yo solo he dibujado los vectores ahí en los diagramas generales, pero una herramienta que usualmente no utilizan, porque es la realidad, por lo menos en estos años que yo he estado dando la clase, me doy cuenta de que usualmente se tiran de un solo a la fórmula y que no siempre hacen un diagrama de cuerpo libre o no siempre hacen bien los diagramas de cuerpo libre. Pero en general, el diagrama de cuerpo libre, aunque se escuche eh, pues de alguna forma como redundante volverlo a hacer a mí me parece muy importante, ¿verdad? Dice que un diagrama de cuerpo libre simplemente es un diagrama en el cual el cuerpo se representa en el cual se representa, perdón, a un objeto libre, entre comillas, de su entorno, donde graficamos todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, básicamente, este es el diagrama real, ¿verdad? Digamos, sobre este cuerpo van a actuar varias fuerzas. Digamos que hay una persona que está jalándolo, ok, en esta dirección, una tensión que está a un ángulo con respecto a la horizontal. Además de eso, asumamos que el piso tiene fricción, entonces en contra de la dirección en la cual se mueve el objeto. ¿Okay? Asumamos que el objeto se mueve hacia acá, bueno, acelerando para que sea más interesante. ¿Solo esas dos fuerzas actúan? No, hay dos fuerzas que nunca me las va a recordar el libro de texto, ni nadie. ¿Hay contacto entre dos superficies? Sí. Entonces hay una fuerza normal. ¿Ok? Asumamos que yo estoy estudiando la caja. Entonces la fuerza normal que me interesa es la fuerza normal que actúa sobre la caja. O sea, la que el piso le ejerce a la caja. Y esa sería la fuerza normal. Pero no acabamos de aprender que hay una fuerza normal entonces que la caja le ejerce al piso. En efecto, sí hay. Pero esta fuerza no está actuando sobre la caja y a mí no me importa el entorno cuando estoy estudiando el objeto M, estoy estudiando el objeto M y las fuerzas que actúan sobre M, no las fuerzas que él hace sobre el entorno. Entonces aquí solo me interesan las fuerzas que actúan sobre ese objeto, ¿verdad? Hay una que me falta y es el peso, ¿verdad? Desde el momento que tiene masa y que estamos en un lugar que tiene un campo gravitacional, recuerden, el peso siempre directamente hacia abajo. Entonces, estos son los vectores. Les voy a poner el símbolo vectorial. No es necesario, ¿verdad? Porque simplemente es un diagrama, pero para que se entienda, todos esos son vectores. ¿Ok? Y se fijan, aquí yo dibujé más o menos la fuerza en el lugar representativo de donde está actuando. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Pues nosotros decidimos cómo va a ser nuestro sistema coordenado. Digamos, yo digo Y positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. Y luego grafico un eje coordenado, X, Y. Esta dirección la definí como positiva ahorita y esta dirección la definí como positiva ahorita. Me imagino ya no que esta caja tiene forma, sino que la masa de la caja, digamos, está concentrada en este centro y que aquí están actuando todas estas fuerzas. Y yo les recomiendo, ¿verdad? Dibujar las fuerzas de la siguiente forma, ¿verdad? La cabeza, o sea, que salgan de ese punto. Entonces, esta sería la fuerza de tensión y aquí estaría
La normal. ¿Por qué les digo esto? Porque usualmente, digamos, imagínense que hay una fuerza extra, digamos que hay una persona empujando, digamos que hay una persona empujando aquí así. Es lo mismo, pero a mí me gusta, ¿verdad? Le voy a poner FH, F de un hombre. A mí me gusta dibujarlas así, ¿verdad? Esta, obviamente, en el diagrama que tenemos acá, ustedes la dibujarían así. Y es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo vector que tiene magnitud FH, ¿ok? Tiene magnitud FH y va hacia la derecha, pero estéticamente se mira mejor y ustedes lo discutimos en el primer día de clase, ¿verdad? Es exactamente lo mismo este vector con este vector. Son lo mismo. Yo los primeros días de clase, cuando vimos el vector desplazamiento, yo les dije, si yo les digo desplácense 10 metros hacia arriba, da igual si yo les digo desplácense 10 metros hacia arriba estando en Honduras que estando en China, porque el vector es 10 metros hacia arriba, a pesar de que estén en dos lugares distintos, son el mismo vector. Pensemos lo mismo en este diagrama. Ese vector que yo tenía por allá, simplemente lo estoy dibujando acá. Es lo mismo, ¿verdad? Tiene la misma dirección, ¿ok? Hacia la derecha y la misma magnitud, FH. Es lo mismo. Solo por... voy a alargar este un poco para que... o lo voy a cortar, mejor dicho. Digamos que este... de aquí es mi vector T. Tengo dos fuerzas dibujadas y cada una de las fuerzas que aparecen, no me importa dónde aparezcan, yo simplemente las dibujo. La cola en el centro y luego su dirección. Entonces el peso iría acá, ¿verdad? Del centro hacia abajo, el peso. La fricción del centro, en este caso, hacia atrás. ¿Ok? La normal del centro hacia arriba. Y como recomendación, yo usualmente les sugiero que si el sistema se está moviendo o está acelerando, ustedes indiquen en algún lado en qué dirección va esa aceleración. Mi consejo cuando ya resolvamos ejercicios es que la dirección de donde está la aceleración la definan como el lado positivo. Por lo tanto, solo por decir algo, si este sistema estuviese moviéndose hacia la izquierda, yo les recomendaría definan esta como el lado positivo. Cuando resolvamos ejercicios vamos a ver el por qué. Bueno, ya dibujé todas las fuerzas. ¿Para qué me sirve esto? Aquí ya tengo diagramado, ya puedo ver quiénes van en X, quiénes van en Y. Pero ¿qué pasa con esta T? Esa T no va ni en X ni en Y, pero yo sé que yo puedo encontrar componentes, ¿verdad? Yo puedo encontrar cuánto es su componente X, que sería un vector que va acá, TX, y TY la puedo dibujar acá o es lo mismo tenerla acá, ¿verdad? Ustedes pueden corroborarlo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que yo ponga TY en cualquiera de los dos lados. Y ahora sí ya tengo yo todos los vectores que aparecen, todas las fuerzas que aparecen sobre ese cuerpo, ya las tengo yo seccionadas entre X y Y. Entonces luego para resolver el ejercicio, ¿qué es lo que hago? Vengo yo y digo, ok, sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? La masa de ¿quién? Del cuerpo, que se llama M, por la aceleración en X, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes si les dan un valor de aceleración en X, lo sustituyen. Luego, ustedes tienen que venir e identificar cuáles son las fuerzas que van en X. Entonces, vengo yo y miro FH y FH aparece en la sumatoria como positiva. ¿Por qué? Porque va apuntando en la dirección positiva. ¿Cuál otra está en esa dirección? T sub X.
Entonces, ¿va cómo? Positiva. ¿Por qué? Porque va en la dirección positiva. Y luego aparece F, la fricción. ¿Qué pasa con la fricción? Está apuntando hacia la izquierda y esa es la dirección negativa. Entonces, F aparece como negativo en mi sumatoria de fuerzas. ¿Y esas son las únicas fuerzas que hay en X? Sí, esas son las únicas fuerzas que hay en X. Y eso es igual a masa por aceleración en X. Y aquí ustedes tienen una ecuación y ya, dependiendo de qué datos les da el ejercicio, ¿verdad? Ustedes pueden ver esa ecuación. Esta TX y esa TY no lo puse, ¿verdad? Pero es facilito de encontrarlo si yo conozco T. ¿Cuánto es TX? Simplemente ustedes arman su triangulito, ¿verdad? Y TX es, en este caso, T por el adyacente, ¿verdad? T coseno. Y TY es T por el seno, el opuesto. Esto va a depender del sistema que tengamos. No se lo aprendan como fórmula. ¿Ok? No se lo aprendan como fórmula, ¿verdad? Bueno, y también podemos hacer lo mismo para la dirección Y, ¿verdad? Yo hago sumatoria de fuerzas en Y. Ahora me pregunto, ¿el sistema está acelerando en Y? No, ¿verdad? No se está moviendo aceleradamente arriba o hacia abajo. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y en realidad es 0. ¿Cuáles fuerzas hay en Y? N, positivo porque va hacia arriba, más T sub Y, positivo porque va hacia arriba, menos el peso, negativo porque va hacia abajo, que es la que definimos como negativo. Y ahí tenemos un sistema, dos ecuaciones, varias incógnitas, y dependiendo de qué es lo que ocupemos, nosotros resolvemos. Voy a escribirlo aquí, ¿verdad? Como recomendación. Al resolver ejercicios, seleccionar los ejes positivos en la dirección que acelera el sistema o el cuerpo. ¿Por qué es importante? Fíjense bien, digamos que esta es la aceleración A. Aquí está perfecto, ¿verdad? La aceleración es hacia la derecha y el eje positivo hacia la derecha. ¿Qué hubiese pasado si con esta combinación de fuerzas, que es posible, es completamente posible, la aceleración hubiese sido hacia la izquierda? Y digamos, la aceleración es A hacia la izquierda. A nosotros, porque tenemos esto en la mente, fuerza igual a masa por aceleración, fuerza igual a masa por aceleración, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, al momento de sustituir aquí para la aceleración en X, vamos a poner A. Digamos que a mí me hubieran dicho aquí que el sistema está acelerando en dirección hacia la izquierda a una tasa de 10 metros sobre segundo cuadrado. Solo por decir algo. Yo estoy seguro que ustedes aquí vamos a venir y vamos a sustituir 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es el error? Que esta aceleración, así como tengo el sistema, esta aceleración va en qué dirección. En realidad es una aceleración negativa porque va en dirección opuesta a lo que yo dije que era positivo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si el sistema, nosotros sabemos que acelera hacia la izquierda, definimos positivo este lado. ¿Y qué va a cambiar? Bueno, entonces FH ya no es positiva, ¿verdad? Hubiese sido negativa. TX ya no hubiera sido positiva, hubiera sido negativa. F ya no hubiera sido negativa, ahora es positiva. Y aquí meten el valor de la aceleración, no importa. Yo se los recomiendo así porque yo sé que somos en general volados, ¿verdad? Y a veces solo metemos el valor de la aceleración sin estudiar en qué dirección está acelerando el sistema, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito más con diagramas de cuerpo libre. Aquí hay un diagrama especial, digamos. Ya no es una situación horizontal.
Entonces, venimos nosotros y podemos usar la convención. No significa que yo no la puedo usar. O sea, yo puedo definir mi eje, digamos, me centro aquí en el objeto y digo, este es el eje Y y este es el eje X. Pero, ¿qué va a pasar? Asumamos que este objeto está deslizándose a lo largo del plano inclinado. Entonces, la aceleración, muchachos, tiene componente X, que si la aceleración en esta dirección, tiene componente X y tiene componente Y, ¿ok? El peso va directamente hacia acá, pero la normal va en diagonal. Y hay muchos factores que no me hacen a mí este como un sistema óptimo para hacer mi referencia de esa forma. Entonces, cuando nosotros tengamos un sistema como este, un plano inclinado, la sugerencia, o bueno, no sugerencia, casi que ley, porque así lo vamos a hacer nosotros en clase, por lo menos yo, así se lo voy a resolver, es que ustedes seleccionen su sistema de referencia de tal forma que un eje, el eje X, es paralelo al plano inclinado. Y el otro eje, el eje Y, va a ser perpendicular, ¿ok? Perpendicular, creo que ahí, perpendicular al plano inclinado. Entonces, estos son mis ejes X, Y. Entonces, asumamos, ¿verdad? Simplemente que este cuerpo se va moviendo hacia aquí abajo, que solo hay una fuerza que es el peso siempre va directamente hacia abajo, ¿ok? Hay contacto entre las superficies, entonces hay una fuerza normal que siempre va perpendicular a la superficie. Asumamos que solo son esas dos, ¿ok? Para que quede más fácil el ejemplo. Y esta, obviamente, digamos, como no hay fricción, va a deslizarse por abajo del plano inclinado. Entonces va a haber una aceleración hacia abajo. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Basados en el consejo que yo les di, ¿esta aceleración en qué dirección va? Va a lo largo del plano inclinado. Entonces, en realidad, esta es una A sub X. Entonces, la dirección positiva para X va a ser aquí. Y el eje Y, la caja se mueve hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Acelera hacia arriba o abajo en el eje Y. No, ¿verdad? La caja si se mueve se va a deslizar de forma paralela al plano inclinado. El movimiento se da solo en esa dirección. Entonces, la aceleración en Y en realidad es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo definir positivo y negativo como yo quiera. Entonces, yo tengo ese eje acá. Obviamente, cuando ustedes pasan a su diagrama de cuerpo libre, no lo van a dibujar así, ¿verdad? Porque es muy complicado estar dibujando ejes oblicuos. Yo lo pongo de la forma regular. Es como que yo agarre, le tome una foto a esto que está acá. ¿No tiene para rotar esto? Sí, pero tiene para rotar solo números fijos. Entonces no me sirve. Pero es como que yo lo agarrara y lo rotara de tal forma que Y queda hacia arriba y X queda a la derecha, ¿verdad? Ahora dibujamos las fuerzas. La fuerza normal, ¿de dónde la dibujo yo? Del centro, en este caso, en dirección del eje Y. Esta sería mi fuerza normal. Ahora, ¿qué pasa con el peso? El peso, en el caso real, va directamente hacia abajo, pero con respecto a mi referencia, no va en ninguno de los dos ejes. Entonces, esto siempre va a ser así. El plano inclinado va a tener un ángulo de inclinación, teta. Y ese ángulo de inclinación va a ser el mismo que el ángulo que se forma entre el vector peso y el eje Y. Y el eje Y siendo perpendicular a la superficie del plano, ¿verdad? Siempre este ángulo va a ser este ángulo.
Ustedes pueden venir y comprobarlo, ¿verdad? Yo se los puedo comprobar aquí fácilmente, ¿verdad? Yo tengo una línea horizontal, tengo esta línea de acá. Esto tiene un ángulo teta. La línea de Y viene perpendicular por acá, ¿verdad? Es una línea que viene perpendicular por acá. Es también perpendicular por acá, ¿verdad? Entonces esto de acá es un triángulo rectángulo. A la vez, la línea del peso viene cayendo de forma directamente hacia abajo. Y la línea del peso es perpendicular ¿a quién? A la horizontal del piso, ¿verdad? Entonces esto de acá forma otro triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuánto es este ángulo? Le voy a llamar alfa. ¿Verdad? Entonces, fíjense bien. Le voy a llamar beta a este de acá. Y obviamente aquí hay un ángulo recto también. Entonces yo tengo, por propiedades de triángulo, ¿verdad? Que el ángulo alfa más el ángulo beta más 90 es igual a 180, ¿correcto? Eso para el triángulo grandote. Perdón, para el triángulo chiquito, este de acá. Para este triángulo. Alfa más beta más 90 es 180. Pero para el grandote yo tengo que teta más beta, este ángulo más este ángulo, más este ángulo, o simplemente no hace falta, creo. Creo que este no hacía falta. Déjenme ver. Bueno, todas son verdaderas, ¿verdad? Pero este ángulo de aquí es 90 menos... No, es 90, ¿verdad? Bueno, voy a hacer el orden que iba haciendo yo. Teta más beta más este ángulo de acá, que es 90, ¿verdad? Es igual a 180. Creo que llego a la misma demostración. Teta es igual a 90 menos, o bueno, mejor dicho, beta es igual a 90 menos teta. ¿Lo logran ver? Este 90 pasa restando, me queda 90, y este teta pasa restando. Entonces, beta es igual a 90 menos teta. Entonces, alfa más beta, que es 90 menos teta, más 90 es igual a 180. 90 más 90, 180. Los paso al otro lado restando, me queda 0. Me queda alfa menos teta igual 0. Alfa igual teta. Siempre el ángulo alfa, ese que puse ahí, que es entre el vector peso y el eje Y, va a ser igual al ángulo teta, que es el ángulo de inclinación. Entonces, lo voy a dejar escrito, ¿verdad? El ángulo entre el eje Y W siempre es teta. Entonces, al momento de dibujar el peso,
tenemos que fijarnos, ¿en qué cuadrante cae el peso, muchachos? Ok, este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. El peso cae sobre el cuarto cuadrante. Entonces el peso se dibujaría aquí, en el cuarto cuadrante. ¿Y dónde está el ángulo? El ángulo teta, que nosotros conocemos, lo dibujo entre el eje Y y el vector peso. Y desde luego, este va a tener componentes, ¿verdad? Y sus componentes WX y WY, yo fácilmente las puedo encontrar, ¿verdad? Porque yo sé que este es WY, yo sé que por aquí estaría WX, yo sé que con esto en realidad puedo armar este triángulo rectángulo, que sería WY, WX, teta, W. Yo siempre les recomiendo armar su triangulito y a partir de eso ver cuánto es WX y cuánto es WY. Porque fíjense, aquí es diferente que acá, ¿verdad? Si yo encuentro este, WX es igual a ¿cuánto? Y WY es igual a W coseno. ¿Hay alguna consulta, muchachos? No se le escucha, ingeniero. Ah, ok, es que creo que me muteé en vez de cuando salí a mutear a alguien que se le había abierto el micrófono. Bueno, no, con lo que les estaba diciendo es, yo les recomiendo siempre, y gracias por mencionármelo, yo les recomiendo siempre armar su triangulito, ¿verdad? Sin importar cuál es la fuerza que estemos encontrando sus componentes. Vengo yo, armo el triángulo con la componente Y, la componente X y encuentro cuánto es WX y WY a partir de mi triángulo. Por ejemplo, aquí tengo la tensión, yo armo este triangulito, ¿verdad? ¿Se fijan? Un lado es T, el otro lado es TY, que sería este de acá, ¿verdad? El otro lado es TX y a partir de eso miro yo cuál es la relación. TX es igual a T coseno. Siempre, no se los aprendan como fórmula, siempre analicen ustedes qué ángulo me está dando el ejercicio y a partir de eso armo un triángulo, miro cuáles son las componentes y defino las componentes en términos de magnitud y ángulo. Ok. Al final me tomé el día de hoy para la tercera ley de Newton, ya vi la hora, 7:54. Entonces, fíjense bien. Vamos a terminar este último ejemplo, ¿verdad? Pero el día de mañana, jueves, vamos a ver el capítulo 5. Yo creo que nos da para que el capítulo 5 lo miremos en la mitad de la clase y luego empecemos a hacer ejercicios del capítulo 4. Pero les repito, el capítulo 4 y el capítulo 5 son lo mismo, solo que en el capítulo 5 introducimos fricción. El capítulo 4 tiene ejercicios sin fricción. Entonces vamos a hacer ese último ejemplo, muchachos. Aquí yo tengo dos cuerpos. Lo voy a hacer un poquito para abajo. Bueno, voy a borrar esto también. Aquí yo tengo dos cuerpos. Entonces, nosotros ocupamos hacer un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo, ¿verdad? Por eso tenía dos diagramas, dos ejes ahí. ¿No? ¿Ok? Entonces yo ocupo hacer uno de estos. ¿Ok? Puedo hacer uno de estos para cada cuerpo. ¿Cómo hago para no confundirme? Le pongo un nombre, ¿verdad? Arribita, para saber de quién estoy hablando. Entonces, por ejemplo, este de acá va a ser el diagrama de cuerpo libre para la masa MB y este de acá va a ser un diagrama de cuerpo libre para la masa MA. Ahorita no nos preocupemos, solo las únicas fuerzas van a ser fuerzas normales y pesos.
No hay nadie empujando, el sistema está en reposo. Ahorita no nos preocupemos por eso. Solo pensemos en fuerzas normales y los pesos. Entonces, primero, la verdad que les tuve para que se mire más estético, digamos, ¿verdad? Primero A y después B. Al de arriba le voy a poner A, MA, al de abajo le voy a poner B. Entonces, primero miremos cuáles son las fuerzas sobre MA. Entonces, MA es una masa, ¿verdad? Por lo tanto, si es una masa, va a tener un peso. Le voy a llamar WA. Va directamente hacia abajo. Luego, esa caja A está encima de la caja B. Por lo tanto, esta superficie de la caja B le ejerce una fuerza normal a la caja A. ¿En qué dirección? De la superficie perpendicular hacia afuera. Entonces, a esta le voy a llamar N, solo por decir algo. N A, porque es la normal sobre A. Voy a mi diagrama de cuerpo libre, perfecto. ¿Cuáles son las fuerzas sobre NA? Bueno, MA, perdón. La fuerza normal A y el peso de A. Cheque, no hay ninguna otra fuerza sobre A. Esas son las fuerzas que están actuando sobre la caja A. Ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la caja B. Entonces, de nuevo, tiene un peso. Entonces hay una fuerza de peso, WB, directamente hacia abajo. Y está en contacto con una superficie. ¿En qué dirección dibujo yo esa fuerza normal? Ok, de la superficie hacia afuera, perpendicular hacia afuera de la superficie. Entonces esta le voy a poner N. Es la normal que está actuando sobre B. Entonces yo tengo N hacia arriba y WB, el peso, hacia abajo. Solo estas dos fuerzas están actuando, muchachos. Sobre la caja B. Y el peso de la caja de encima no estaría, licenciado. Entonces, sí, pero no. El peso, ¿verdad? Ya le voy a decir por qué sí, pero no. El peso es una fuerza que actúa sobre el propio cuerpo, ¿verdad? No es como que, digamos, mi peso actúa sobre otra persona. Pero definitivamente, ¿verdad? Si yo tengo una caja encima, yo siento, hay una fuerza, yo digo que es el peso de la... Pero en realidad lo que nosotros sentimos no es el peso, es el contacto con, digamos, la caja que tenemos encima. Entonces, desde luego, la caja B está en contacto con la superficie de la caja A. Por lo tanto, aparece una fuerza normal porque hay contacto entre superficies. Aparece una fuerza normal de la superficie. ¿La superficie de quién? Es la superficie de la caja de arriba, ¿verdad? Entonces es, digamos, la tapa inferior de la caja. Aparece una fuerza sobre esta perpendicular hacia afuera de la superficie, o sea, hacia acá. Y a esta le voy a llamar NB. ¿Cuál es esa fuerza? Es una fuerza que la caja A le ejerce a la caja B por tercera ley de Newton, ¿verdad? Esta y esta tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta. Entonces, bueno, NB va hacia abajo.
Y ustedes podrán o pueden venir y pueden, este sistema está en reposo, ¿verdad? Entonces yo sé que NA menos WA es igual a 0, o sea que NA es igual a WA. Y aquí yo tengo que N, que es la normal del piso, menos la normal que le ejerce la caja de arriba a la caja de abajo, menos el peso de B es igual a 0. Por lo tanto, yo tengo que la normal con el piso es NB más WB. Pero ustedes se podrán preguntar, yo no sé cuánto vale esta. Es cierto, directamente no lo sabemos porque no hay ninguna fórmula. Pero por tercera ley, NA es igual en magnitud que NB. Ahí se cumple. La magnitud de NA es igual a la magnitud de NB. ¿Por qué? Tercera ley de Newton. ¿Tienen direcciones opuestas? Sí, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. ¿Son un par acción-reacción? Sí, la normal A actúa sobre el cuerpo A. Es la fuerza del contacto de la caja A con la caja B. La normal B va hacia abajo, dirección opuesta. Es la fuerza que aparece del contacto de la caja B con la caja A. Entonces es un par acción-reacción. Si yo levanto la caja, esa fuerza desaparece, ¿verdad? Entonces exactamente no es que el peso, digamos, no es estrictamente decir que el peso de la caja A actúa sobre la caja B. Lo que sucede es, la normal A es igual a la normal B, pero la normal A es igual al peso. Entonces, es lo mismo que decir, la normal B es igual a WA. Bueno, en realidad es igual a NA y esto es igual a WA. Entonces, si yo sustituyo esto acá, es lo mismo que decir, ok, la normal es igual al peso de A más el peso de B. En esencia, al final, así se percibe, ¿verdad? Como que si el peso está actuando sobre esta, entonces la normal que aparece en este piso es la suma de los dos pesos. Pero en esencia, no sé si volví a decir esencia, al final el efecto es este, pero en esencia no es que el peso está actuando sobre la caja, es que como existe una fuerza normal y esa fuerza normal es igual al peso de A, entonces el peso de A aparece aquí abajo. ¿Ok? Estos ejercicios que tienen así cajas múltiples aplicadas, ustedes pueden cambiarlo y decir, ay, no, yo lo voy a resolver. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que yo tengo una caja que pesa MA más MB. Y si yo quiero encontrar cuánto es esta fuerza normal, pues, bueno, la normal menos el peso, ¿y el peso quién sería? El peso de las cajas combinadas, ¿verdad? Entonces sería MA más MB por G igual a 0. Y llego al mismo resultado que anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué modelo sigo? Depende, porque ¿qué pasa si el ejercicio me pide a mí específicamente cuánto es NB? ¿Cuánto es la fuerza normal entre las dos cajas? Entonces yo ocupo plantearlo así. Si a mí no me pide esa fuerza normal intermedia, yo puedo plantearlo así directamente. Eso va a depender de qué nos piden en el ejercicio. ¿Por qué al final no termina importando? Porque si yo analizo todo como un sistema, esta fuerza y esta fuerza se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque tienen magnitud igual, pero dirección opuesta. Si yo pienso en todo el sistema de las dos cajas, pero si yo estudio las cajas de forma individual, aparece la fuerza NB, que al final es lo mismo que NA y NA es WA. ¿Se comprendió, muchachos? Más adelante, así como lo dijo el compañero, si ustedes lo identifican fácilmente, pueden aplicarlo así de un solo y poner el WA. Pero yo quiero, simplemente me gusta demostrarles que no es exactamente que el peso está ahí, ¿verdad? Sino que es un factor que viene de buscar o de dibujar cada una de las fuerzas. Y una de esas fuerzas es una fuerza de acción-reacción, que es estas normales de acá. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Si no hay consultas, entonces voy a dejar una tarea corta de esto mismo, nada más que lo voy a hacer en un plano inclinado, voy a poner dos cajitas, ¿ok? Y les voy a preguntar cuánto vale la normal que actúa sobre uno de los dos cuerpos. ¿Qué van a hacer ustedes? Exactamente esto mismo, nada más que es con este de acá.
Entonces, claro, ahorita no, solo les estoy avanzando, pero pues sí, cuando ya la tenga publicada, yo les voy a enviar la fotografía. Ya les quité mucho tiempo después de la clase, ¿verdad? 6 minutos. Pido disculpas. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Creo que quedó todo claro. Ok, si no hay consultas, entonces nos quedamos aquí y pues el día de mañana miramos rápidamente lo del capítulo 5. Como les repito, el capítulo 5 es sencillo. Y luego empezamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Ok, ¿qué Ingeniero, pasa? yo le quiero preguntar, Dígame. esa tarea que nos deja también sería el mismo ejemplo, entonces lo único que ya con datos. Les puedo poner La de ahorita. datos, les podría poner datos, sí, O será pero demostración. yo prefiero mejor demostración porque usualmente trabajar con datos y trabajar de forma simbólica es lo mismo, pero tienen más acostumbrado ustedes trabajar directamente con los datos y hacer los cálculos, aunque en esencia es lo mismo, ¿verdad? Entonces sería básicamente lo mismo, nada más que las dos cajas, en vez de estar en una superficie horizontal, van a estar en una superficie inclinada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El peso no va a ir directamente en Y, ¿verdad? Bueno, los pesos no van a ir directamente en Y, sino que van a ir a una diagonal, como lo dibujé en el ejercicio anterior. Entonces, se fijan que va a ser básicamente una combinación del último ejemplo y del ejemplo anterior para que ustedes logren encontrar cuánto vale una fuerza normal que yo les pedí. Preferiría que simbólica, ¿verdad? Para que trabajen esa destreza y no tengan ninguna pena, ¿verdad? En preguntar si se les está dificultando, decir, me puede ayudar con esto. Al final es lo mismo. Y yo en clase pienso la mayoría de las veces trabajar de forma simbólica y hasta ya las últimas instancias sustituir los datos. Yo prefiero trabajar así, ¿verdad? ¿Alguna Lo que otra le consulta? quería lo que le quería preguntar era que entonces si lo vamos a trabajar así, quiere que hagamos los diagramas de cuerpo libre así y lo haríamos igual de cada masa Sí, o así combinado, eh, de cada uno, ¿verdad? como yo les voy a pedir una fuerza normal de las que está, de las que viene de la interacción entre las dos cajas, entonces no podrían hacerlo, digamos, combinado, tendrían que hacer uno por caja, sí. Por eso les digo que al final depende del ejercicio, ¿verdad? Si el ejercicio nos pide, si yo ahí les pido simplemente la normal que hay con el plano inclinado, ustedes lo pueden hacer combinado, no hay ningún problema. Pero como yo les voy a pedir una de las intermedias, entonces ustedes van a tener que trabajarlo de forma individual cada caja, ¿sí? 2 diagramas de cuerpo libre. Bueno, hasta aquí lo dejamos, muchachos. Que pasen una buena noche y nos miramos mañana.